Esto es parte de lo que sucede en Infiltrados. Unas elecciones, señores, que causó expectativas no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Todo el mundo, los países de Occidente reseñaron eso, pero también Rusia, que ya es Eurasia, sí. Pero también todos, perdón, los medios habidos y por haber. La Eurasia de Orwell, ¿eh? La Eurasia, pertenece a Eurasia, es Eurasia. Es verdad, Rusia es Eurasia. Aunque yo creo que Europa es Eurasia también, ¿eh? Sí, para que ahí hay un problema de no quererse reconocer. Y ese pero mix. Bueno, ¿Cómo es? Ese mix. Claro. Bueno, tan solo los españoles duraron muchísimo tiempo colonizados por asiáticos, ¿no? Por ese Medio Oriente. Entonces, señores, Javier Milei le pasó el rolo al ministro de 150% de inflación, Sergio Massa. Creo que lo de Sergio Massa es una hazaña porque, repito, un gobierno con tantos problemas, con una inflación altísima, con una crisis económica tan significativa, llegar a la última instancia, creo que fue una hazaña. Tú le preguntabas a ellos a principio de año, Sergio, ¿tú firmas por ese resultado? Claro que firmo. Lo que pasa es que cuando ya tú llegas a esta instancia, tú te ilusionas y dices, coño, voy a ganar. Coño, llegué aquí. Ah, no, pues voy a ganar. Pero lamentablemente para muchos argentinos, para el 44 y pico por ciento de los argentinos, pues no se les dio. Un 55%, un poco más de ahí, pues decidió que el presidente debe ser Javier Milei y que se va a producir un cambio. Para muchos, un salto al vacío. Yo pienso que es más de lo mismo. Lo que vamos a experimentar es a un presidente ultra neoliberal, a un presidente que admira a Carlos Menem. Carlos Menem, ese presidente que en los 90 produjo convertibilidad, o sea, de alguna forma una suerte de dolarización, casi dolarización en su periodo de gobierno. Un presidente que privatizó o intentó privatizar muchísimas empresas públicas, que es lo que promete Javier Milei. Por ejemplo, en una entrevista hoy a uno de sus periodistas que él tiene siempre seleccionados como favoritos, porque no le entrevista a todo el mundo. Sí, claro. Él dijo que va a privatizar a la empresa petrolera YPF, o sea, a la generadora de combustible YPF. También que va a privatizar la televisión pública, al canal Telam, la red de prensa Telam, y también la televisión pública argentina. Él entiende que privatizándola tiene mejor resultado. Que me parece una locura porque que el gobierno, y también porque señores, cuando hablamos de televisión pública, no es la televisión pública del gobierno, es la televisión pública del Estado. Y el Estado es la gente. Entonces estamos hablando de que ese bien, ese medio, lo va a perder la gente. Y se va a manos de empresas privadas que van a tener sus propios intereses, no los intereses de la gente. No va a haber pluralidad ahí, no va a haber ningún tipo de representación de la gente. La agenda privatizadora de Milei es amplísima. Hay que ver, me parece un poco complicado porque va a necesitar para todas esas promesas el apoyo de un Congreso en el cual es minoría. Va a necesitar aprobaciones, va a necesitar el favor de ellos. No sé si de repente va a tener que girar al autoritarismo y gobernar por decreto. Y está el otro componente que es el que más preocupa a muchos argentinos que no votaron y abiertamente estaban en contra de la opción de Milei, y ese derechos humanos, el tema de las libertades. En el discurso de ayer, Milei dijo, por ejemplo, que cierto, o sea, algo así que no lo digo literal, pero para sus opositores o para quienes quieran protestar, con la ley todo, pero sin la ley nada. Ese es un discurso muy fuerte.
Eso es un discurso, esa expresión es muy fuerte. Dentro de la ley todo. Dentro de la ley todo. Fuera de la ley nada. Hay que ver dentro de la ley qué es dentro de la ley. Porque dentro de la ley puede haber una tolerancia muy mínima. Puede ver, hay que ver qué dentro de la ley, qué es ese todo, ese todo es muy pequeño. Pero tenemos un invitado con el cual vamos a ampliar los efectos de la victoria de Milei y lo que se vislumbra, ¿no? En los próximos días para Argentina. Así es, tenemos con nosotros al analista político argentino José María Videla, que está conectado con nosotros. Señor Videla, gracias por su tiempo nuevamente, gracias por compartir con nosotros lo que ha sido esta experiencia desde suelo Argentina de estos comicios. Hola, muy buenas tardes. Un gusto poder estar de nuevo con ustedes. No sé si me escuchan bien. Sí, escuchamos bien. Un 55.69% de los votos obtuvo Javier Milei. Me quedo con dos frases importantes. Hoy comienza el fin de la decadencia argentina. Basta del modelo empobrecedor de la casta. Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad para ser una potencia mundial. Dos frases que pronunció ayer el nuevo presidente, el presidente electo de la Argentina. ¿Qué se vive en la Argentina? ¿Cuál es el sentimiento? ¿Qué dice la clase política? ¿Cuál es el sentir de usted como analista? Mire, a ver, la verdad, la sociedad argentina ayer festejó como si hubiera sido el triunfo de la Copa del Mundo, digo yo, porque, por ejemplo, en la provincia donde estoy yo, en Mendoza, hubo mucha gente festejando, tocando bocina en las calles. Hay una celebración. Claramente es un cambio de época. También hay que analizar otros factores. Nunca un candidato podía ganar, para mí, con un 130, 140% de inflación mensual. Anual, que es lo que tenemos hoy en la Argentina y con la situación económica que vivimos. Hay mucha expectativa porque ganó un outsider que no se sabe exactamente cuál es su equipo y no se sabe mucho en relación a cómo va a avanzar toda esta situación. A ver, hay muchos temas para analizar. Hay una expectativa de la sociedad, de los sectores populares que lo votaron, porque ha sido votado en amplios sectores populares y ha ganado casi todas las provincias del país, menos un par de provincias. Entonces, ha generado mucha expectativa. Es el resultado electoral más alto que se ha dado en la Argentina desde 1983, desde que empezó la democracia. Entonces tiene mucha expectativa la gente y hay que ver cómo avanza todo, ¿no? Porque, a ver, ahora hay que gobernar y hay que ver si las promesas como la dolarización, la desaparición del Banco Central, las eliminaciones de determinados gastos políticos y la privatización de las empresas pueden avanzar sin mayores problemas. Yo escuchaba recién a un colega suyo ahí en Santo Domingo que decía, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, marca de alguna manera también una postura en relación a que se quieren mantener sumamente firmes en relación a las manifestaciones callejeras. Pero bueno, va a haber manifestaciones callejeras porque en la Argentina siempre se ha caracterizado por ese tipo de cuestiones y bueno, hay que ver ahora cómo se maneja la economía, cómo se desarticulan problemas que hay como son las LELIQs, la alta deuda pública y cómo se baja la inflación. Inflación que cualquier economista, que no es mi caso, dice que para poder bajarla hay que esperar 18 meses. Entonces un panorama complejo con mucha expectativa de la gente, ¿no? Y que también hay que manejar esa expectativa.
Así es. Yo conversaba con unos colegas brasileros la semana pasada, a raíz de lo que usted menciona, de ver qué tanto se cumplen las promesas de campaña, porque justamente él hablaba ayer de su compromiso con la democracia, el libre comercio y con la paz. Él había avanzado del posible rompimiento de relaciones con China, con Brasil, sus principales socios comerciales, tanto de importación como de exportación. Y en esta conversación con aquellos colegas, ellos dudaban de que esto pudiera materializarse por lo que el impacto que iba a tener para ambos países. ¿Qué piensa usted sobre este tema en particular y desde cuándo podríamos ver qué tanto cumple Milei sus promesas de campaña? Mire, yo creo que en este sentido, yo en este momento estoy parado en una viña en Mendoza, eh, que es mía, que es mi trabajo principal de alguna manera. Nosotros en Mendoza tenemos nuestro principal socio comercial, que es Brasil. Imagínese la preocupación que nos puede generar a nosotros ese tipo de cuestión. La Argentina tiene como principal socio comercial a Brasil. Yo creo que no va a romper relaciones con Brasil por una cuestión simple, porque no tiene margen, o sea, no hay ningún tipo de margen para hacer eso. En el debate, una de las grandes discusiones fue en relación a, casualmente, en relación a que cuando le pregunta a Massa por la ruptura de relaciones diplomáticas, él dice que él iba a romper relaciones con China y se podía triangular económicamente, cosa que es inviable. Y yo creo que una cosa probablemente es lo que ha dicho en la campaña y otra cosa es lo que va a poder realizar. Nosotros en la Argentina tenemos un teorema político, se dice, que es el teorema de Baglini, que Baglini fue un senador nacional muy conocido por muchos años, que decía que mientras uno más se va acercando a la realidad, más conservador y realista es. O sea, acercado ya al poder, no va a poder realizar ese tipo. No. A ver, Argentina tiene un swap con China gigante, de muchísimo dinero, y la verdad no, él necesita China, y China es uno de los destinos, el principal destino del producto que sostiene hoy la economía argentina, que es la soja. Entonces, yo no creo que haya ningún margen para romper relaciones diplomáticas con China ni con Brasil, porque se generaría una destrucción de la economía argentina en una circunstancia como la de ahora, que es imposible de sostener en la Argentina. Yo creo que no, yo creo que en ese sentido no va a pasar nada. José O sea, María, no se va a dar. sí, José María Videla le saluda a Edwin Cruz, un placer tenerlo con nosotros. Quería preguntarle, ¿qué opina Sí. usted sobre lo que han dicho diversos medios, diversos analistas y opositores realmente a Javier Milei, Sí. de sector más, digamos, más peronista, que Victoria Villarruel, la vicepresidenta, representaría un peligro porque tiene una agenda muy específica, porque es muy conservadora, porque habla de mano dura y se dice que ha roto consensos, que en los 40 años de democracia ni siquiera se hablaba de ello. Así como algo como una suerte de revisionismo, ¿no? Respecto al tema del holocausto, ¿no? Judío. ¿Qué usted opina al respecto? Yo del holocausto judío no lo he escuchado hablar. La verdad que No, ahí no, me yo parece dije, que es... yo digo una comparación, no digo que ella ha hablado del holocausto. No, Digo las cosas que ella ha dicho, ¿no? ella ha tenido y tiene posturas específicas porque ha defendido a las víctimas del terrorismo durante el último gobierno militar en Argentina, de alguna manera, y representa a familiares. Su padre Sí. es un militar veterano de Guerra de Malvinas y representa un sector. Obviamente que hay complicaciones y puntos de vista. No creo que sea la verdad, hoy en día no creo que sea un gran peligro. Creo que es una postura Ok. que es una postura distinta a la que ha reinado en la Argentina durante los últimos años. No considero
que sea algo preocupante, sino que representa un sector de la sociedad que piensa distinto al sector que ha conducido la política argentina y la política argentina de derechos humanos en los últimos años. Y, o sea, mire, se ha hablado, porque lo digo, porque yo he dado un poco de seguimiento a muchos medios en Argentina que han especulado. Esto es una especulación. Y esto es algo, le digo, esto es mera ficción, para no, ¿verdad? Para no irnos, pero me gustaría saber qué piensa. En caso de que se produzca algo, de que Macri, porque se dice que Macri tiene mucha influencia ya, o sea, ya ha entrado Macri con el apoyo de lleno y fue determinante para que ganara Javier Milei. Se dice que hay una suerte de plan de algún momento, en un momento dado, declarar no apto a Javier Milei porque no tiene no es un político acabado, y de hecho en el debate que tuvo con Massa, creo que uno se dio cuenta de que no conoce el Estado, como sí podría conocerlo de alguna manera Victoria Villarruel. ¿Usted cree entonces que Victoria Villarruel, en dado caso que sea presidenta de Argentina, no representa ningún tipo de problema respecto que esta es otra Argentina? Yo creo que no representa ningún problema, creo que está probada la madurez democrática de nuestro país. Algunos decían, no, va a haber fraude. Tuvimos una elección impecable, sin ningún problema, donde el oficialismo que perdió y que era muy poderoso su estructura, reconoció la derrota hasta antes de ser anunciados los resultados. Sí. ¿Está con nosotros? ¿Nos escucha? No las creo viables. Disculpe, José María, se cortó un poco. Le perdimos unos segundos. Le perdimos unos segundos. Usted hablaba de que Sergio Massa reconoció los resultados y ahí lo perdimos. Miren, la democracia argentina está súper consolidada. Yo creo que está totalmente probado lo de los últimos años y cómo ha funcionado. Massa, como decía recién, reconoció los resultados inmediatamente antes de ser anunciados, antes de cualquier tipo de anuncio. Yo creo que no hay problema y que no hay que tener miedo a ningún tipo de cuestión antidemocrática porque la sociedad argentina es totalmente madura. Hay que ver la forma en la que ha actuado en estos comicios, fiscalizando, votando, respetando un triunfo de una fuerza distinta cuando fue una elección 55-45. Entonces yo no temería y creo que Victoria Villarruel es una persona bastante seria, con bastantes capacidades y con una visión distinta probablemente a la que ha reinado en los últimos años. Bien. El tema de Mauricio Macri me interesa mucho, don José María, porque él definitivamente fue determinante su apoyo, ¿no? Macri maneja, por ejemplo, un medio importantísimo como La Nación Plus, ¿no? Se sabe que para este tipo de disputas electorales lo mediático pesa mucho y de eso en un momento dado le sacó provecho Milei, pero también el mismo Sergio Massa, ¿no? O sea, la batalla mediática es algo súper conocido. Pero en términos fácticos, ¿cómo usted ve en el futuro inmediato esa relación Macri-Milei? ¿Qué tanto va a pesar Mauricio Macri en este gobierno? Porque al final del día, él fue presidente. Y al final del día, yo recuerdo su campaña perfectamente. Macri fue un presidente que tuvo una campaña positivísima para llegar al poder. De hecho, yo la veía, y mire que yo, obviamente, si usted me ve como estoy hablando, no simpatizo necesariamente por un polo de derecha, pero cuando veía su campaña, me gustaba, porque creo que era un presidente, por lo menos como candidato, me parece un muy buen candidato. Tengo que reconocerlo. Entonces, me parece que él va a tener mucho peso en el tema de Javier Milei. ¿Usted cree que va a prevalecer él o la agenda libertaria que dice Javier Milei, que se ufana de decir que es el primer presidente libertario en una, ¿verdad? Y de una nación tan importante como Argentina? ¿Qué usted cree? Mire, yo lo que creo es que
se va a dar una situación, casualmente lo que usted decía, que él diga que es el primer presidente libertario y que en su discurso ayer él haya hablado de que se necesitan políticas de shock y no gradualismo, marca que se va a diferenciar bastante. Eso es lo que yo creo, que se va a diferenciar y se va a diferenciar mucho. No creo que va a tratar de prevalecer, ha ayudado, pero creo que Milei en su primera noche, en su primer discurso, ha tratado de generar de alguna manera una diferenciación inmediata con lo que fue el presidente Macri. Señor Videla, sumándome a la pregunta de mi compañero Edwin Cruz sobre en qué medida tendría una participación Mauricio Macri en el gobierno de Milei. Milei ayer agradecía el gesto patriótico y la generosidad tanto de Macri como de la ex candidata a presidente de su espacio Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. En el caso de esta, ¿se espera una participación también dentro del gobierno de Milei y en qué medida ustedes lo proyectan? Yo creo que hay una gran posibilidad de que Patricia Bullrich y bastantes funcionarios del PRO integren el gobierno por una cuestión simple, que es la siguiente: para poder manejar el gobierno argentino se necesita una cantidad de funcionarios muy grande, y esa cantidad de funcionarios hoy Milei no la puede cubrir. Entonces va a ser necesario que integre distintos outsiders de su espacio, porque él como outsider de la política no tiene un equipo. Entonces vamos a ver aparecer gente nueva de alguna manera en la política, como sucedió en el gobierno de Macri, pero no le va a alcanzar para reemplazar y para tener una gestión adecuada. Entonces es muy posible que participen muchos funcionarios y exfuncionarios del PRO. Entre ellos yo creo que va a participar Patricia Bullrich probablemente, y algún otro funcionario muy cercano a Mauricio Macri. Señor Videla, corrupción. ¿Qué se espera de esa corrupción que él ha mencionado en varias ocasiones, que él ha delatado el presidente electo Milei? ¿Se espera un proceso activo de investigaciones de funcionarios actuales, quizás administraciones anteriores? ¿Qué se piensa en Argentina? Más que qué se piensa, ¿qué quiere la Argentina con este tema? Yo creo que el voto de este domingo fue claramente un voto contra la corrupción y contra todo lo que ello representa, de alguna manera. Hay denuncias activas tanto contra Cristina Macri como contra Cristina Fernández de Kirchner, como contra Mauricio Macri. Entonces también, de alguna manera, lo que hay que ver es cuál finalmente es el avance contra todos estos casos, porque Milei ha denunciado verbalmente la corrupción y casos de corrupción, pero no ha puntualizado ninguno, ni lo ha llevado a la justicia, de alguna manera, que si usted veía el debate presidencial, en ese debate, Massa le pide que si tiene algún caso de corrupción que denunciar, que lo haga. Entonces también hay que ver qué casos de corrupción se denuncian y cómo se avanza en ese sentido. Hay sí ya casos denunciados y bueno, y situaciones que están avanzando, pero nuevas yo no he escuchado que se hable de ninguna, que seguramente van a ir apareciendo a medida que vaya terminando este gobierno. Sí, muy interesante, señor Videla. Y algo que usted estaba mencionando de que Milei no cuenta con la cantidad de personas para cubrir los espacios gubernamentales. Hay algo que me pareció muy interesante, dos cosas que me parecieron muy interesantes de su discurso en el día de ayer, que provocó muchos aplausos, y se lo comentaba a mis compañeros aquí fuera del aire. Pero hay dos cosas: que su discurso no tuvo esa energía loca de Milei, sino que lo vimos bien sosegado en sus palabras, aunque contundente en sus expresiones, pero no enloquecido como siempre. Y lo segundo es que hubo
una frase que ahí lo interrumpo. Ese es el teorema de Baglini del que yo le hablaba, que es algo bien argentino, que es que uno es loco hasta que llega al poder. Cuando llega al poder deja de ser loco. Entonces ahí voy con mi punto sobre el poder y esa locura. Porque hubo una frase que no causó aplausos y él hizo un silencio esperando la algarabía de los presentes. Y fue cuando dijo: todos aquellos que quieran sumarse a la nueva Argentina están bienvenidos. Esas palabras y esa forma en la que él hizo el discurso, ¿no denota eso? De que ya hay un cambio en Milei. Obviamente que tiene que tener un cambio porque no tiene las mayorías legislativas necesarias para poder ser presidente y para poder imponer cuestiones. Entonces él, sin lugar a dudas, a partir de ahora va a tener que conseguir legisladores. Sí. Por ejemplo, en el Senado de la Nación, paso necesario en nuestro sistema bicameral para obtener la sanción de una ley o de una gran reforma, el peronismo, Unión por la Patria, Frente para la Victoria, ya no sé qué nombre decirle porque le han cambiado tanto en los últimos tiempos, pero bueno, ellos tienen una mayoría, pero total. Entonces va a necesitar sumar y tener gente nueva para poder armar y tener las mayorías necesarias para las modificaciones y las reformas que quiere implementar. Entonces tiene que sí o sí sumar gente. Muchísimas gracias, señor Videla. Hemos estado conversando con el analista político José María Videla para comentar, analizar un poco todo lo vivido desde ayer tras los comicios en los que resultó electo con más del 55% del electorado. Un infiltrado más. Un infiltrado más. Gracias nuevamente por estar con el equipo, por sus comentarios, por su tiempo con todos nosotros. Esto es parte de lo que sucede en Infiltrados.